Stop. La sesión combina las dos partes. En este caso, el poder conversar un poquito sobre cómo influye la inteligencia artificial en ámbitos del medio ambiente y sobre todo cómo puede ayudar a salvar el planeta. Y también ver algunas partes prácticas en este contexto de la inteligencia artificial, particularmente con Azure. Una vez más, es un gusto poder saludarles. En este caso, mi nombre es Daniel Gómez. Para quienes no me conozcan, soy Microsoft MVP en Developer Technologies. La inteligencia artificial no es algo en lo que trabajo todos los días, pero sí me interesa muchísimo. Es más, creería que no hay mejor momento para aprender inteligencia artificial que ahora. Tengo la oportunidad de ser C# Corner MVP también. Trabajo como Developer Advocate en una empresa de República Checa y como Software Engineer aquí en Ecuador. Y siempre es un gusto enorme poder participar en estos espacios, sobre todo para poder intercambiar conocimientos entre todos. Así que de pronto por ahí si tienen preguntas, comentarios, algo por mencionar, pueden ahí dejarlo en la sección de comentarios para nosotros ir interactuando. Sí, en este espacio entonces vamos a ver una mirada rápida sobre la inteligencia artificial para poder analizar diferentes contextos sobre el uso en el medio ambiente de la inteligencia artificial y luego ver dos casos prácticos. Por un lado, analizar las emisiones de CO2 en la atmósfera con Azure Machine Learning y también poder ver cómo aplicar la inteligencia artificial, particularmente con Azure, en la limpieza de los océanos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más o menos vamos a ver en este espacio. Una vez más, muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, ya saben, ahí vamos interactuando. Muy bien, hablemos sobre la inteligencia artificial de manera general. Aquí hablamos nosotros de una especie de software, pero un software especial que integra diferentes técnicas de tal manera que tengan como finalidad de cierta manera simular el comportamiento humano. Eso lo vemos en máquinas, robots, videojuegos, sistemas inteligentes que buscan precisamente esa simulación y ayudarnos en determinados procesos en nuestra vida diaria. En este contexto nosotros podemos ver en la sociedad actual la inteligencia artificial en varios escenarios, en la forma en la que nos comunicamos, en el entretenimiento, en el sector de la medicina, la educación, las finanzas también para el análisis de datos. Y un aspecto importante también es que la podemos encontrar en el medio ambiente. Y es precisamente en donde vamos a enfocar estos minutos a la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y es que la inteligencia artificial tiene un impacto increíble en el ecosistema como tal, en múltiples procesos. Hablemos sobre algunos de ellos. Por un lado, la inteligencia artificial en lo que constituyen los incendios y el cuerpo de bomberos es un papel clave para nosotros poder luchar contra el medio ambiente, o más bien, apoyar al medio ambiente y luchar contra los incendios. En este caso, hay un ejemplo que nosotros podemos ver de IBM, una solución que ellos implementaron que se llama V2 Fire Detection, que lo que hace es como que de cierta manera predecir las probabilidades de un incendio en determinadas zonas. En este contexto se trata de una aplicación en donde nosotros pudiésemos analizar ciertas características. Por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver, por ejemplo, analizar lo que es la humedad, la temperatura de la tierra o la dirección del viento, por ejemplo, para de cierta manera con la aplicación decir, ok, en esta zona, como vemos en el mapa, hay una probabilidad de tanto por ciento de que exista un incendio. Y eso ayuda muchísimo en dos aspectos. Por un lado, el tema de recursos, es mejor prevenir que después de que ya esté un gran incendio, hay que dar una gran cantidad de recursos al grupo de bomberos, el agua, todo lo demás, el despliegue, para, en este caso, solventar el incendio. Eso por un lado, y por el otro lado, para ayudar a la prevención de los bosques. Sí, entonces podemos ver esta pequeña aplicación súper útil con la inteligencia artificial, que en este caso tiene como intención prevenir o ver las probabilidades, en este caso, de que exista un incendio. Por otro lado, podemos ver la gestión y la mejora de la calidad del aire,
En este aspecto vemos que sobre todo en las ciudades grandes vemos que el tema de la calidad del aire no es tan buena, pues por la vida misma, ¿no? Los vehículos, la zona industrial dañan la calidad del aire y hay ciertas soluciones que nosotros podemos tener en cuenta para nosotros recibir recomendaciones o analizar qué zonas eh, geográficas como tal tienen peor calidad de aire que otras. Y justamente aquí nos encontramos con una solución súper interesante en Azure como tal, en el cual nosotros tenemos, por aquí, nosotros tenemos, ok, queremos analizar una ciudad y en la ciudad se tienen ciertos sensores en diferentes puntos. Con esos sensores se pueden enviar los datos hacia Azure de tal manera que se puedan analizar y eliminar el ruido también. Es decir, por ejemplo, eliminar el tema de la temperatura o la temperatura que pueda tener un sensor y cosas por el estilo, para luego tener como que un mapa de calor, como los que vamos a ver aquí, en el sentido de decir, ok, en estas zonas hay una peor calidad de aire que en otras y eso permite tener en cuenta este análisis y tomar y mitigar los posibles daños colaterales, ¿no? Entonces, son tecnologías Breezy que nos pueden ayudar en este contexto. Otro de los aspectos súper importantes es en la sección de los océanos. Los océanos son, vaya, es un vasto mundo por explorar. Es muy poco lo que se conoce y gracias a la inteligencia artificial se puede tener una mejor comprensión al analizar ciertos datos en una enorme cantidad de contexto, el tema del agua, la temperatura, la profundidad, las diversas especies que nos ayudan a analizar los datos en el mar y también abordar el tema climático que incurre directamente en los océanos también. De hecho, más adelante vamos a ver una aplicación práctica al respecto. Otro de los aspectos que se aplica bastante es en la sección agrícola, en el sentido del riego, de tal manera que los agricultores sepan cuándo regar, de tal manera que se tenga una mejor eh, cosecha, por así decirlo, y así con la inteligencia artificial predecir estos aspectos. Otro de los aspectos importantes es la conservación de las especies. Con la inteligencia artificial se pueden generar grupos o análisis de datos en cuanto a la distribución de las especies para saber, por ejemplo, ok, el número de especies, el número de animales, las condiciones climáticas, de tal manera que si hay especies en peligro de extinción o, o analizar o predecir, saber si estos animales pueden estar en peligro o no. Entonces son ciertas características que se pueden analizar con la inteligencia artificial también. Y hablando de las especies, también se puede analizar, por ejemplo, la población como tal, cómo se comportan, cómo se mueven como grupo o como especie como tal, cómo interactúan con los demás. Son ciertas cosas que podemos analizar. Y dado este contexto de manera general, hablemos sobre uno en particular. Hablemos sobre cómo están las emisiones de CO2 en la atmósfera de manera práctica con Azure Machine Learning. Y es que hay una realidad que, bueno, muchos conocemos, de hecho, es el tema del calentamiento global. Vemos cómo muchos fenómenos han surgido alrededor de esto y es importante tomar conciencia, aprovechando este espacio, sobre este tema en particular. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta en diferentes aspectos. Por ejemplo, el deshielo en los casquetes polares, lo cual hace que el aumento, o más bien se incrementa el nivel del mar, la sequía, las lluvias, los tornados que se ven en determinadas zonas del año, empiecen a incrementar. Entonces, con este calentamiento global, relacionado también al agua, que es, muchos dicen que la Tercera Guerra Mundial puede estar relacionado a eso, pelearse por el agua. Son aspectos que hay que tener en consideración. Y la pregunta es si es que estamos preparados nosotros como especie para afrontar estos cambios. Hay un aspecto importante en el cambio climático y es que el mayor impulsor de este calentamiento como tal son las emisiones de CO2.
Y eso va ligado al carbón, al petróleo y al gas como tal, a la quema de estos combustibles fósiles. Y hay un objetivo importante, de cierta manera, para combatir contra el cambio climático en el planeta, y es no superar los 2 grados en aumento. Es decir, que la concentración de CO2 en la atmósfera, de manera general, no debe superar las 450 partes por millón, que son el grado de concentración de la atmósfera. Hay un dato alarmante. En 2021, en mayo particularmente, se registró la mayor concentración de CO2 en la atmósfera, 419 partes por millón. Y, por ejemplo, con la inteligencia artificial podemos analizar los datos y decir un algoritmo de predicción, por ejemplo, en el sentido de decir, ok, ¿en qué año, si este patrón se mantiene, en qué año llegaremos a esas 450 partes por millón? Es la pregunta. Entonces, vamos a analizar eso de manera práctica, y para esto vamos a utilizar Azure Machine Learning Studio. Azure Machine Learning Studio nos permite a nosotros establecer nuestros modelos de Machine Learning para nosotros poder entrenarlos, previamente tener el dataset y realizar una serie de pruebas. Así de manera gráfica, ya la vamos a ver de manera práctica. Entonces, aquí tenemos algunos pasos por seguir. Por un lado, tener una cuenta de Azure para nosotros poder utilizar Azure Machine Learning, y como en cualquier otro algoritmo, establecerlos, tenemos que, como primer punto, establecer los datos, luego entrenar el modelo y luego ya podemos evaluarlo, ¿sí? En este sentido, voy a aprovechar, ojalá me ayuden por acá. Voy a compartirles primero cómo se encuentra este dataset en cuanto a las emisiones de CO2 en la atmósfera. Entonces voy a compartir por acá. Voy a estar haciendo así unos cambios, pero ya lo podemos ver. ¿Sí? Este es el dataset en donde, bueno, hay datos registrados por cada año de la media de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Entonces aquí vemos desde 1980 hasta el 2020, considerando que no podemos sacar una media de este año todavía. Entonces, hasta el año pasado fueron 413 partes por millón. Entonces, así está el histórico. Entonces, la intención es, ok, ver 2021, 2022 y así los años en adelante, las predicciones de las emisiones de CO2 para ver en qué año llegaríamos nosotros a las 450 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, esa parte. Voy una vez más a poner por acá, a compartir mi pantalla, y ya lo tengo por acá. ¿Sí? Entonces, el primer punto que les había mencionado es, en este caso, acceder a Azure Machine Learning. Para ello podemos irnos a studio.azureml.net. Lo voy a poner así. Aquí nosotros tenemos que loguearnos con nuestra cuenta de Azure. Yo ya lo tengo aquí. Y aquí nosotros podemos irnos al estudio como tal para ver nuestros experimentos. En este caso, la intención es hacer el análisis de CO2 en la atmósfera. Vamos a cerrar esto por acá. Aquí vemos un overview general de Azure Machine Learning Studio. Aquí están nuestros experimentos. Aquí podemos tener nuestros web services. Y aquí hay un aspecto importante, los datasets. Aquí nosotros podemos ponerle en New y aquí cargar nuestro dataset, que en este caso es el archivo CSV que les acabo de mostrar y que se encuentra cargado aquí. Y ya con estos datos establecidos previamente, ya nosotros podemos empezar a construir nuestro flujo para armar nuestro modelo de Machine Learning. Para ello podemos irnos acá a esta sección de experimentos, y acá en experimentos podemos crear uno nuevo. Voy a crear uno nuevo en esta sección de acá en la esquina, un experimento en blanco. ¿Sí? Entonces aquí se crea aquí está el flujo como tal, en donde nosotros podemos seleccionar ciertos componentes, por ejemplo, para seleccionar nuestro dataset, seleccionar las columnas como tal. Luego
establecer nuestro modelo para entrenar nuestro modelo, seleccionar el algoritmo, ponerle ciertas propiedades y es lo que vamos a hacer. Aquí podemos ponerle un nombre, a dejarle así. Y acá nosotros tenemos que hacer el flujo. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí encontramos aquí nuestros datasets. Hay datasets. Y aquí está lo único que tengo, que es el CSV como tal. ¿Sí? Acá pudiésemos hasta visualizarlo. Y aquí está justamente lo que les había mostrado antes. Todo la tabla como tal. De esto de aquí solamente nos interesa el año y la media, que es lo que queremos analizar. Entonces, acá ya nosotros podemos buscar un elemento que nos permita seleccionar solo esas columnas. En este caso es Select Columns in Dataset, este de acá. Y acá nosotros simplemente vamos conectando los elementos. Aquí, abrimos por acá y acá nos sale el asistente como tal que nos permite especificar cuáles son las columnas que nosotros queremos seleccionar. Entonces aquí ponemos que va a ser el año y la media de las concentraciones de CO2. Ponemos aquí y aquí ya estaría establecido. Luego tendríamos como va a ser un modelo que queremos entrenar, necesitamos como un porcentaje del dataset que sirva para el entrenamiento y otro porcentaje que nos ayude con las pruebas. En este caso podemos buscar un control que se llame Split Data por aquí, de tal manera que nos permita dividir este dataset. Entonces podemos irnos por acá una vez más. Aquí está Slips Rows, si vemos por acá. Y acá nos sale la fracción que nosotros queremos dividir. ¿Sí? En este caso hay varias consideraciones que se pueden tener. Yo voy a poner 87%, ¿no? El 87% para el entrenamiento y el restante para las pruebas. Aquí pongamos que no sea randómico, sino que sea en orden. Y ya podemos considerar esto nada más. ¿Ok? Y ya con nuestros datos divididos, ya podemos ahora establecer o decir que queremos entrenar nuestro modelo. Ponerle así. Y acá tendríamos que buscar otro componente para eso. Por ejemplo, aquí en Machine Learning vemos que hay muchas opciones. Este es el que estoy buscando, que se llama Train Model. Vamos a ponerle así. Ok, de esta manera. Ok, aquí podemos conectar esta salida de acá que va a ser para el entrenamiento. Y por otro lado, acá podemos como que de cierta manera buscar el algoritmo que queremos utilizar en este caso para la predicción. Hay varios algoritmos que nosotros podemos considerar. En este caso podemos hacer una regresión. Déjeme buscar Natural Network. Regression, Natural Network Regression. Podemos aplicar este algoritmo, aquí salen otros más. Hay una regresión lineal y así, pero en este caso voy a utilizar este. Hay varios aspectos que se pueden considerar para esto, pero en este caso vamos a ponerle así. ¿Sí? Aquí nosotros podemos configurar el tema de las iteraciones, los nodos ocultos en el algoritmo, pero esto ya son cosas más que todo asociadas al algoritmo, entonces para no entrar mucho en detalle y ver otras cosas, vamos a dejarle aquí en parámetros simples. Vamos a ponerle 1000 nodos, por ejemplo. En este caso, la intención es buscar las configuraciones perfectas en el cual el modelo del menor error posible. La porción de aprendizaje, por así decirlo, el número de iteraciones
Vamos a ponerle 2 ceros más. 10,000. Podemos ponerle otro más. En este caso. Y bueno, de esta manera sí. Con esto, de cierta manera, estableceríamos nosotros el algoritmo y nos falta la otra parte, la parte de evaluación. En este caso, el dataset estaba hasta el 2020 nada más. Y acá nosotros tendríamos que agregar otro elemento más para la parte de las pruebas. Déjeme y le cargo por acá. Acá nosotros podemos seleccionar un add rows, para que estas sean las que nosotros queremos evaluar. Perdón, no era aquí, sino que este split data viene acá y este viene acá, que son las dos partes. ¿Sí? Y acá en el add rows nosotros podemos, bueno, dejarle así, pero acá tendríamos que, ok, poner los parámetros en tarada, ¿no? Entonces vamos a ponerle enter data manually para ponerle aquí los años que nosotros queremos predecir. ¿Sí? Entonces nosotros le cargamos aquí y aquí nosotros podemos tener varias fuentes de entrada, ya sea por ejemplo con un archivo CSV o aquí mismo nosotros podemos irle poniendo manualmente. ¿Sí? En este caso voy a copiar por acá, permítame, para ponerle los años. Lo tengo por acá, el año y la media. Le voy a poner así, de forma manual, en el sentido de que aquí está el 2021, 2022 y en adelante, y la media es lo que nos va a ayudar el modelo de Machine Learning como tal. ¿Sí? Le ponemos así y ya prácticamente ya lo tendríamos. Train Model, aquí ya tendríamos los resultados y ya finalmente pudiésemos bueno, tener el modelo como tal, que en este caso podemos utilizar un score module. Pongámosle aquí score. Aquí está. Score module. De esta manera. De tal manera que tenga el modelo, me evalúe lo que quiero predecir. Y si queremos verla el tema de los errores para mejorar nuestro modelo en futuras iteraciones, podemos verlo eso también. ¿Sí? Aquí me faltó algo y es la columna que queremos predecir. Entonces aquí me debería salir min, es la media de las concentraciones del dióxido de carbono en la atmósfera y ya con eso estaríamos listos. ¿Sí? Vamos a verla entonces. Ya con el flujo, ya nada más tendríamos que ponerle aquí en run para que se ejecute cada uno de los flujos, es decir, que se cargue el dataset, se seleccionan las columnas. Y aquí veríamos nosotros los resultados. ¿Sí? En este caso le podemos dar aquí al score module, que es el resultado. Uy, así. Y aquí le ponemos visualize. Podemos guardarle como dataset también para obtener los resultados. Y aquí el visualize con los resultados. En este caso, esta es la parte de las pruebas que se hicieron con el dataset, de tal manera que se vea el contraste de entre la realidad y las pruebas realizadas, ¿no? Entonces vemos que sí, más o menos ahí vamos. Se ve bien de momento. En cuanto a los resultados, pudiésemos analizar más cosas con un histograma, también los errores como tal. En esta parte para acá, en el Evaluate Model, aquí podemos ver los results, de tal manera que podamos hacer un análisis más detallado. Pero de momento esto sería el objetivo. Tendríamos aquí los resultados en Visualize. Y ahora, podemos analizar con estos resultados qué es lo que pasa con el incremento de las emisiones de CO2 en la atmósfera. ¿Sí?
en este caso voy a dejar de compartir por acá y les compartiré de nuevo la presentación por este lado. Vamos por acá y les comparto de nuevo. Ok, ahí estamos. Este es el flujo que acabamos de revisar, que vemos que ha funcionado correctamente y ahora es momento de analizar los resultados. Aquí están las configuraciones y resulta que el objetivo es no llegar al aumento de los 2 grados centígrados y eso sucedería cuando se superen las 450 millones partes por millón en la atmósfera. Y de acuerdo a los resultados en nuestro modelo de Machine Learning, eso sucedería en 2034. Sí, esto de manera general, ¿no? A manera de demo que lo hemos visto en esta sesión. En este caso hemos visto prácticamente es la media por cada año, pero hay otras características que se pueden considerar también. Y pues por supuesto, cambiarían estos resultados. Analizando un poquito en otras fuentes, en realidad, considerando otros atributos, la situación es alarmante porque no es en 2034, sino que es un poquito antes, 2030. Antes, muchos años, se decía que esto iba a pasar a finales de siglo, ¿no? De hecho, ya se habla que sucederá en 2030. Actualmente, la cantidad registrada este año, si vemos aquí 2021, la predicción era 414, pero resulta que este año se disparó considerablemente, se registró 419 partes por millón en la atmósfera y actualmente para llegar vamos en los 1.2 grados centígrados hasta que lleguen los 2, ¿no? Entonces la fecha como tal es en 2030, que es el límite como tal para que esto suceda. Entonces son los análisis que se pueden tener en cuenta, en este caso con la inteligencia artificial y particularmente para el análisis de datos como tal. Es alarmante, es realidad, es una realidad. Sin embargo, hay ciertas cosas que nosotros podemos considerar en este caso, aprovechando este espacio. Y bueno, antes de mencionar eso, ok, ¿qué pasa si llegamos nosotros a esas 450 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera? Ahí veríamos olas de calor más frecuentes, más de lo que pasa ahora y de mayor duración. Continuaría el aumento del nivel del mar, inviernos suaves, menos lluvias en determinadas zonas. Y bueno, la solución como tal es tener una estrategia dramática de transformación de todo lo que es el sistema eléctrico y todo lo relacionado al carbón, el petróleo y el gas. Y también, bueno, principalmente asociado a las grandes industrias con la generación de CO2. Hay muchas que ya empiezan a decir que para tal año esta empresa va a ser carbón cero, como es el caso de Microsoft, que lo menciona, por ejemplo, en próximos años. Entonces, son acciones importantes que se deben tener en cuenta para analizar eso. Pero no solamente las grandes industrias deben tener o tomar medidas al respecto porque esto se está acelerando demasiado, sino que nosotros podemos tener en cuenta ciertas consideraciones también. Por un lado, ser conscientes del impacto de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Lo hemos visto ya aquí con datos, con Azure Machine Learning. Otros aspectos en nuestro estilo de vida diaria, podemos reducir el uso del coche privado y tener como que una movilidad sustentable, ¿no? Utilizar el transporte público o otros medios que puedan ayudar al respecto, ¿no? En medida de lo posible, justamente ahí hablamos de una movilidad sostenible, aumentar nuestra eficiencia energética en el sentido del consumo eléctrico como tal, utilizar ahorrador en caso de que no lo haya hecho todavía y cosas por el estilo, ¿no? De tal manera que se pueda contribuir con el ambiente. Convertirse en un consumidor sostenible. Ahí hablamos de 3 ciclos: reducción, reutilización y reciclaje, para que nosotros podamos contribuir a frenar estas emisiones de CO2. Y por otro lado, plantar árboles. Es el árbol y los bosques como tal son los encargados como tal de realizar esa conversión como tal. Entonces es un aspecto importante y aspectos que nosotros podemos considerar para poder contribuir y dejar nuestro granito de arena al medio ambiente también. ¿Sí?
Dicho esto, hay muchos otros escenarios que podemos considerar. Otros de los que habíamos hablado al inicio, por ejemplo, es el tema de los océanos. Los océanos eh, es un vasto mundo por explorar y en cuanto al medio ambiente como tal, este, la inteligencia artificial puede ayudar mucho porque el aumento del clima como tal, en los océanos se han visto afectados y sus especies también. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar en un aspecto muy importante. Y es que en los océanos vemos plástico y basura marina que están acabando con la diversidad de las especies. Y es momento de actuar. Hay muchas soluciones que se están implementando ya y es el poder separar plásticos y toda la basura marina de las criaturas marinas en el océano, de tal manera que se pueda extraer esa basura marina y preservar a las especies. Inclusive es increíble en tiempos de pandemia como una enorme cantidad de toneladas con relación a mascarillas han parado en los océanos. Entonces son mecanismos como estos, eh, gracias con la inteligencia artificial, que se quiere como que tener esta clasificación, ¿no? Basura marina para poder extraer y, por otro lado, conservar a las especies. Porque imagínense tener mecanismos y que extraigan a las criaturas, ¿no? Sería algo contraproducente. Entonces, en este caso, vamos a ver un pequeño ejemplo sobre cómo nosotros pudiésemos hacer esta clasificación. Claro está que en la vida real son con mecanismos eh, bueno, sistemas mecánicos, por así decirlo, que se necesitan implementar. Pero en cuanto a técnicas de inteligencia artificial y considerando Azure, nosotros pudiésemos ver cómo sería esta clasificación de cierta manera. Vamos a ver un servicio en Azure con los servicios cognitivos que se llama Custom Vision, que tiene dos objetivos. Por un lado, realizar clasificación de imágenes, por ejemplo, ver si una persona tiene o no tiene mascarilla, por ejemplo, o detectar objetos en ella. Entonces, en este escenario, nosotros pudiésemos, por ejemplo, decir, ok, en esta imagen hay una botella, hay un pez de tal especie y cosas por el estilo. ¿Y cómo funciona Custom Vision en este caso? Vemos el mismo patrón con relación a las técnicas de Machine Learning. Por un lado, debemos tener en cuenta el dataset, en este caso, preparar una serie de imágenes para luego nosotros poder entrenar el modelo de Machine Learning y posteriormente poder evaluarlo. Hay algo muy interesante, que es que en la evaluación, las imágenes como tal pueden hacer ese ciclo de entrenamiento de tal manera que el modelo de Machine Learning se vuelva un poco más eficiente y pueda seguir mejorando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo en este momento, ver cómo funciona la clasificación de imágenes, en este caso para detectar objetos, ya sea de basura marina o de eh, especies como tal. ¿Sí? Entonces, una vez más, voy a compartirles por acá para que puedan ustedes visualizar. Voy a ir por acá, compartir, en este caso, toda la pantalla. Listo, ahí estamos. Ok, en este caso nosotros vamos a dirigirnos a esta dirección, customvision.ai. Debemos tener nuestra suscripción de Azure para nosotros poder crear un proyecto. Entonces yo voy acá a seleccionar mi cuenta y bueno, por acá nosotros podemos crear un proyecto. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a ponerle objetos o solución marina. Y aquí podemos poner una descripción, el recurso como tal que nos va a permitir trabajar con Custom Vision. Podemos crearlo desde el portal o podemos crearlo desde aquí. Tendríamos que especificar el nombre, la suscripción, el grupo de recursos, el tipo. En este caso, para generar un modelo con Custom Vision Training o tener la sección de predicción. En este caso se está utilizando Community Services General porque queremos tener los dos. Y la ubicación y el precio. Hay un plan gratuito para que lo puedan tener en cuenta y hay un plan estándar.
que prácticamente funciona según el número de llamadas que se realice al modelo como tal y al tamaño del modelo. Aquí vemos los tipos de proyecto. Podemos encontrarnos con dos, como habíamos hablado, de tipo de clasificación o de object detection. En este caso nos interesa object detection y aquí podemos ver dominios previos. Podemos dejarlo de manera general en este caso y creamos el proyecto. Muy bien, como habíamos visto, tenemos que hacer 3 pasos: subir nuestras imágenes, entrenar nuestro modelo y evaluarlo. Lo primero que tenemos que hacer entonces, ok, subir las imágenes. Yo tengo ya unas listas por acá, dataset, que contiene imágenes, en este caso referenciales, de lo que puede ser la basura marina y ciertas especies también. Claro está que para realizar esto se necesita un número grande de imágenes para tener un escenario acercado a la realidad, pero en este caso, a manera de ejemplo, lo estamos viendo con estas imágenes. Algo importante por mencionar es que aquí en Custom Vision, cada etiqueta debe tener por lo menos 15 imágenes asociadas. Y ya de ahí, entre más imágenes en diferentes contextos, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, con nuestras imágenes cargadas, nosotros tendríamos que ahora etiquetarlas. Es decir, por ejemplo, decir, ok, este objeto de aquí, ¿qué es? Es basura marina, por ejemplo. ¿Sí? Esto de acá, ¿qué es? Es una especie marina. Especie marina. Y así iríamos etiquetando. Acá también, esto es basura marina, esto es basura marina. Y estaría clasificada esta imagen con estas 2 etiquetas. Luego, esta es una especie marina, y esta también. Y así vamos con las demás. Esta es basura. Aquí nos encontramos con la especie. Ya Custom Vision nos va ayudando. Por ejemplo, aquí es basura marina. Y ya Custom Vision ya detecta que, ok, aquí puede haber un objeto y nosotros tendríamos prácticamente que etiquetarlo. En este caso es especie y especie. Y así iríamos con cada una de las imágenes para que nosotros podamos tener nuestro dataset establecido. Muy bien. Con esto ya tendríamos nosotros que dirigirnos a esta sección de Train. Y aquí nosotros nos podemos encontrar con 2 tipos de entrenamiento. Un entrenamiento rápido, que es cuestión de minutos, o un entrenamiento avanzado para encontrar el mejor modelo posible. Y nosotros podemos poner aquí un umbral de entrenamiento, por ejemplo, decir, ok, 96 horas como máximo. Pero no es que se va a tomar las 96 horas, sino que puede tomarse hora y media, 3 horas, 5, lo que le lleve a encontrar el modelo posible. Aquí podemos enviar una notificación en caso de que quisiésemos estar informados cuando ya el modelo haya terminado. En este caso no le voy a dar a entrenar, sino que tengo ya lista la solución para que podamos ver los resultados. Pero el proceso sería eso, sería esperar a que se entrene, ¿no? Entonces yo tengo aquí AI océanos. Aquí están las imágenes, ya todas etiquetadas, especie, especie, especie. Aquí, bueno, más detalles, especies. Plástico le puse, en este caso, plástico. Bueno, todo lo que era basura le puse plástico. Y así estaban todas las imágenes etiquetadas. Y ya con eso aquí estaba el train, recuerden. Y acá en performance nos podemos encontrar con iteration, que este es el entrenamiento, cada uno de los entrenamientos que se hicieron. ¿Sí? De hecho, este lo dejé hace unos minutos antes de la sesión y veo que ya se terminó de entrenar. Le tomó 1 hora más o menos. Entonces, porque fue el límite que yo le había puesto. Y aquí están las iteraciones, ¿no? Aquí veo que entre mayor tiempo podemos tener un modelo más preciso. En este caso, pues el dataset es muy pobre, ¿no? Se necesitan más imágenes. Pero ya con este modelo como tal, nosotros podemos publicarlo y todo para luego consumirlo en alguna aplicación como tal.
que ya sale Publish, por ejemplo. Aquí podemos ponerle la sección de Kick Test. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nosotros podamos buscar un enlace o buscar un archivo en nuestra computadora y aquí decir, ok, voy a cargar esta imagen. Le voy a poner aquí con iteration 1. Bueno, son parecidos. Y aquí nuestro modelo nos diga, ok, aquí dice, esta es una especie, 99.9% de probabilidades de que así es, y esto es plástico. Aquí nosotros podemos ver el umbral de probabilidad, que en este caso voy a cargar otra imagen. Si se dan cuenta, aquí en realidad solamente hay un objeto de plástico y una especie, pero se están cargando varias veces. Y eso es por el umbral de probabilidad. En este caso, si nosotros decimos, ok, solamente muéstrame los objetos que tengan un umbral o que que tengan mayor de un 50% de probabilidades de que sean así, los muestras. Entonces aquí ponemos 50%, por ejemplo, y aquí solamente muestra los que sean mayores de ese umbral. Entonces aquí está plástico 99.3 y especie 95.1. Entonces así ya le pongo bajo menos y se van a ver los demás. Entonces siempre es recomendable ponerle un umbral. Normalmente, bueno, según lo que se esté trabajando. Veamos un ejemplo más, este de aquí, que sí, de cierta manera aquí está, esto es plástico, este objeto de acá, y aquí está la especie, una especie por acá y otra especie. Sí, que se ve un poquito borroso, pero lo logró identificar. Y de esta manera, más o menos, es como nosotros pudiésemos ver el funcionamiento de la clasificación de la basura marina, de las especies como tal. Así, con los servicios cognitivos de Azure, de tal manera que nosotros no necesitemos muchos conocimientos al respecto en lo que respecta a inteligencia artificial, los algoritmos como tal, sino que prácticamente nos encontramos con estas opciones eh, que son una interfaz prácticamente para nosotros establecer nuestro dataset, entrenar nuestro modelo y realizar las pruebas correspondientes. Ya con eso, prácticamente, con nuestro modelo publicado, ya nosotros podemos irnos acá a configuración y acá pudiésemos ver el ID del proyecto para utilizarlo en alguna otra aplicación que nosotros queramos, desde donde queramos consumir este modelo. Acá está el key, el endpoint, a manera de API para prácticamente nosotros hacer la solicitud enviándole la imagen y que nos devuelva, ok, identifique estos objetos en estas coordenadas dentro de la imagen. ¿Sí? De esta manera. Y bueno, las probabilidades como tal. Entonces, eso es por hablar con relación a Azure Custom Vision para la clasificación de basura marina de las especies. Muy bien, y ya para concluir, hemos visto de manera general cómo impacta la inteligencia artificial para la prevención del planeta, para el análisis de datos como tal, el análisis de las emisiones de CO2 en la atmósfera, clasificar la basura marina para para la conservación de las especies. Y nos podemos nosotros preguntar cuál es el futuro del planeta relacionado a la inteligencia artificial. Particularmente, el futuro es en la inteligencia artificial, no solamente relacionado al medio ambiente como tal, sino en todos los aspectos. Es más, por ahí a Bill Gates le habían preguntado en alguna entrevista si él tuviese que realizar algún emprendimiento, alguna iniciativa de nuevo, ¿qué es lo que haría? Y él dijo, me gustaría fundar una compañía de inteligencia artificial cuyo objetivo fuera enseñar a los ordenadores a leer para que puedan absorber y comprender todo el conocimiento escrito del mundo. Fue lo que dijo y es cierto, nos ha ayudado mucho y es lo que nos separa, ¿no? Hoy en día hablamos ya hasta de metaversos y todo lo demás, entonces una vez más, no hay mejor momento para aprender inteligencia artificial como este. ¿Sí? Y la inteligencia artificial para un futuro sostenible. Hay varios avances tecnológicos que de cierta manera están afectando al planeta. Vemos las emisiones de CO2 como tal en la atmósfera.
y es urgente un cambio como tal para prevenir ese calentamiento global, llegar a esos 2 grados centígrados que prácticamente va a ser ni en 10 años, sino ya en 2030, y también luchar contra esa pérdida de la biodiversidad de las especies. Entonces, podemos ver varios escenarios, la inteligencia artificial en el agua y la agricultura, de tal manera que, por un lado, con la inteligencia artificial se puedan realizar análisis de datos para ayudar a reducir esas emisiones de CO2 en la atmósfera. También tener el tema del riego sostenible en la industria, proporcionar más alimentos para que no exista desperdicio y se optimicen los recursos como tal. Por otro lado, hay un impacto increíble en el tema de calidad del agua, en el sentido de que se puedan realizar análisis en cuanto al agua. Hay varias ciudades que, por ejemplo, tienen el agua contaminada, entonces se pueden analizar las partículas para tomar soluciones como tal y a realizar procesos de descontaminación, por ejemplo, en el tema del agua, lo mismo en el aire, como vimos al inicio, en cuanto a la calidad, y también en varios aspectos. El tema de los incendios para prevenir, o más bien analizar las probabilidades de que esto suceda, y varios aspectos por el estilo. Y hemos llegado a esta sección, a la parte final. Es súper interesante todo lo que podemos explorar sobre inteligencia artificial. Hemos visto también un poco cómo está el estado del medio ambiente, la importancia de tomar medidas al respecto también. Y bueno, inspirarnos también a aprender sobre la inteligencia artificial, explorarla y, ¿por qué no?, generar ciertas soluciones que sean de beneficio también para la sociedad. Stop.